está Gracie? Buenas tardes, bienvenida a Hora de Noticias. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias. Gracie, Gracias. vamos a comenzar con este tema que también es sumamente importante para la comunidad, pero las familias en sí. Chile se encuentra en este momento bajo una alerta sanitaria por el virus Anta, que pensábamos que ya se había ido, sobre todo desde Atacama hasta Magallanes. ¿Qué significa esta medida y por qué decidió, en todo caso, a reforzar la vigilancia para este periodo? La vigilancia se refuerza porque ya viene la temporada alta que es de primavera-verano. Ya a partir de septiembre la comunidad empieza ya a salir más a la intemperie, al aire libre y pueden encontrarse con estos roedores. Y hasta la fecha han habido 46 casos de contagios en Chile con respecto a este roedor, en el cual han habido 18 decesos. Por eso se llama la prevención y a la rápida respuesta y emitieron esta alerta sanitaria. Gracie, porque usted me habla de los contagios, pero voy a entrar en el área más chica tal vez. ¿Cómo sé yo que estoy contagiado con el virus? ¿Cuáles son los síntomas que me pueden advertir que ya estoy ahí con el virus del ratón de cola larga? Cuando la persona está contagiada, presenta como una especie de resfrío, altas temperaturas, dolor, cefalias, en el cual lo principal es saber que estuvieron en contacto con roedores para tener sospecha que el virus anta. Es decir, si una persona estuvo desmalezando el patio, estuvo en una bodega que estuvo cerrada mucho tiempo, lo más probable es que haya estado en contagio con las heces o las excretas del ratón, con el virus ingresa a través de la nariz porque el virus se seca junto con la orina y estas pequeñas partículas ingresan al sistema respiratorio y dependiendo de la cantidad de la inhalación que tenga, es cuánto va a tener la exposición. Por lo tanto, si nosotros tenemos una persona de que estuvo un largo periodo de tiempo, inhaló muchas partículas, va a tener una respuesta más rápida del virus. Estamos con Y vamos Gracie a tener Moya. un, Perdón, vamos, diga nomás, siga, siga. el vaso. Sí, vamos a tener un proceso de como de resfrío y después empieza ya como hemorragias, empieza como un dolor ya más constante. Podemos tener hasta diarreas en este proceso. ¿Y qué es importante ahí? La anamnesis, saber que la persona estuvo expuesta a un lugar que reúne las condiciones adecuadas para tener este virus, que estuvo en la presencia del ratón en bodegas, en lugares desmalezados, en zonas donde estuvieron recolectando frutos, que hayan estado en contacto probablemente con el roedor, con las orinas del roedor. Estamos con Gracie Moya, ella es médico veterinario del Centro de Formación Técnica Santo Tomás en Viña del Mar. Gracie, ¿cómo sé yo que hubo gente, que hubo tal vez actividad de los roedores en un lugar que visito esporádicamente y que me pueda contagiar? Eso es una de las partes más importantes del comienzo de este virus. Exacto. Si tenemos casas cerradas, bodegas, lugares donde estuvimos, que no estuvieron por largo tiempo las personas, ventilarla. Ventilar 30 minutos, si vemos presencia de fecas o lugares que sabemos que son endémicas del virus Anta, tenemos que tener esta precaución, usar mascarilla, usar guante, aplicar cloro, sanitizar la zona, no barrer en seco, siempre aspersar líquido principalmente con cloro para disminuir la probabilidad de que tengamos el virus o lo podamos eliminar. Cuando están estas bodegas, saber que hubieron roedores alrededor o tenemos basura, sectores con basurales, zonas rurales, tenemos la probabilidad de tener el colilargo. Perdón, ahí usted dice zonas rurales. En la zona urbana es imposible que entre este virus, que entre este ratón, Po- o Podemos tener, exclusivamente de zonas podemos rurales. tener, porque cada vez más las poblaciones están llegando más a zonas que están, que principalmente eran rurales. Está llegando la población, por lo tanto, estamos subiendo que estos roedores están llegando o por la falta de alimento o el exceso de lluvia en esta época, las madrigueras se inundan, por lo tanto los ratones buscan un lugar que esté seco, como bodegas, casas, y tenemos el riesgo de que ellos lleguen, el mismo caso de los incendios. También genera de que ellos pierdan sus madrigueras, sus zonas, los árboles, y se va a generar que estos vayan a las zonas que son más pobladas. El riesgo es más menor en zonas urbanas, pero cabe la posibilidad.
En las edades, Gracie, porque aquí tenemos que ver que no solamente la gente adulta, creo que en la gente menor, los niños, los infantes, también están bastante expuestos porque además que están más a ras de piso. Exacto. Es la persona que está en contacto. Nosotros tuvimos el caso ahora en Hijuelas, una niña de 5 años estuvo en contacto con la excreta del ratón y de hecho falleció. Una zona como Hijuelas, que es semiurbana, semirural, puede ser cualquier edad. Si la persona está más inmunodeprimida, tiene mayor riesgo de contagio de que la enfermedad avance más rápidamente. ¿Qué factores explican que el virus Anta, Gracie, siga siendo una preocupación sanitaria en nuestro país, especialmente en determinadas épocas del año? Porque es una enfermedad endémica que está aquí en Chile desde el año 93, 95, que se reportaron los primeros casos, y tenemos a lo largo de todo el país, tenemos la presencia del roedor, hay estudios epidemiológicos que indican las ciertas zonas que tenemos mayor predisposición o tenemos a veces otros roedores de los arborícolas que se generan este contagio y que son reservorios del virus. Siempre si vamos a tener el ratón, el Oligomysoris, vamos a tener un caso de lo más probable de ANTA, porque ellos son reservorios de este virus. Conversamos con Gracie Moya, ella es médico veterinario del Centro de Formación Técnica Santo Tomás de Viña del Mar. Gracie, ¿cómo se transmite el virus Anta y cuál es el rol que puede cumplir, en este caso, el ratón colilargo como el principal reservorio de esta enfermedad acá en nuestro país? Donde esté el ratón tenemos la probabilidad de tener el virus, como les decía, bodegas, trabajadores forestales, personas que se dedican al área o personas que van a camping, podemos estar en contacto directamente con el roedor. Este llamado no es a tenerle miedo al roedor, sino tener las medidas preventivas adecuadas, el uso de cloro, si van a podar árboles, que sea con mascarillas, que tener el uso de guantes o aplicar sanitizante en la zona. Si tenemos una casa que tenemos abandonada durante el invierno, lo más probable es que los roedores busquen cobijo en esos sectores y una vez que nosotros vayamos a esas casas, ventilarla 30 minutos, usar mascarilla, usar guantes. Son medidas básicas de higiene o de prevención en las cuales podemos disminuir la prevalencia del virus o los contagios. Aquí en Chile nosotros tenemos este año ya van 46 casos con 18 decesos, que es un aumento. El año pasado tuvimos a la misma fecha 44, durante el año tuvimos 44 casos y estos van en aumento. ¿Por qué? Porque la población se siente más confiada también, pero tenemos el riesgo de este tipo de enfermedades, las cuales tenemos que tener la prevención adecuada. Gracie, ¿solamente las fecas o también aquí la orina puede ser importante? Porque hablamos de las fecas de los colilargos, pero la orina también puede ser un efecto. Feca, orina, saliva. Feca, orina, saliva, es poco probable que nos muerda uno de estos roedores, pero cabe la posibilidad, pero principalmente son las excretas del roedor. Que estén, si nosotros tomamos el agua de un balde en lo que estuvo un roedor tomando también, podemos tener el virus. La orina que se seca sube como partículas a la nariz, nosotros aspiramos esas partículas y es lo que nos contagia. O las fecas cuando se secan también se destruyen y estas partículas ingresan vía nasal, Los generando el síndrome cardiopulmonar. Sí, los roedores muertos también son potentes en También, este contagio, ¿no? Que uno puede decir, no, exacto, está puede muerto, ser. pero también ahí hay se expele, Puede haber una probabilidad, claro. porque es una exposición. Si el roedor está recientemente muerto, podemos tener esa exposición, o si son varios también, puede haber el caso. Es Em, poco probable, pero puede claro, ser. sí, pero mejor prevenir que lamentar, ¿no? Exacto, lo mismo del virus Andes. Esa es una variante que tenemos, que se nos dio hace poco con el crucero, en el cual hubieron contagios de persona a persona. Y esa es una variante del virus Anta, ¿Y cuál es la, en la cuál, cual es poco cuál es, probable, pero ocurre. cuál es la igualdad ahí? Porque hay como que para, tal vez el ANTA ya lo conocemos bien, pero este otro no es tan común ni tan popular. ¿De dónde, cómo viene? Ya usted dice que a través de las embarcaciones, pero ¿cómo se puede transmitir este contacto? ¿A través del ratón también? Es una variante, sí, es un roedor en la cual, en el caso del crucero, fue un ornitólogo el que estuvo expuesto a este roedor en cierta zona porque él estaba haciendo avistamientos y en la cual estuvo en áreas forestales, estuvo cerca del ratón y este fue el que fue
al buque este y estuvo en contacto directo con varias personas y ahí generó el contagio que es una variante, es rara, pero es probable que ocurra, pero no está en una zona delimitada, que es más al sur. Gracie, voy a seguir con este tema que es tremendamente importante. Desde la mirada veterinaria, ¿qué rol cumple el control de los roedores, la prevención y la educación de la comunidad para disminuir los riesgos de este contagio? De la mirada epidemiológica, nosotros tenemos varios casos. La zona es endémica. En Chile tenemos, en Europa hay, en América en general hay, tenemos reportes de 188 casos. A nivel de América, en 2023 hubieron 1.800 casos en Europa. Por lo tanto, es un virus que está presente, pero se llama la prevención. El evitar este tipo de conductas, el no uso de guante, el no uso de mascarilla, podemos disminuir los casos con esto. La socioeducación es muy importante también. El saber, el tomar las medidas adecuadas, que es llamar a la prevención, y es lo que está haciendo el gobierno. Está llamando a prevenir y a tener una rápida respuesta para no tener aumento de contagios. Por eso se llama Gracie, la vigilancia y a la prevención. sí, una pregunta que nació aquí en el estudio. ¿Los animales se pueden contagiar también del virus? No, no hay casos reportados, Ya, solamente a humanos. ok. Entonces era como la duda, Y la solamente a interrogante humanos. que nos quedó. ¿La puedo sacar un poco del virus e irnos un poco a los animales que han sufrido las inclemencias del tiempo en estos últimos frentes de mal tiempo que tuvimos? Que sobre todo los perritos de la calle, los gatos que son un poquito más callejeros, ¿qué probabilidades de enfermedades tienen? No hablemos del virus Anta, quiero que como usted Ya. como veterinaria me dé un vistazo, un pantallazo de qué sucede con los animales cuando tenemos estos frentes de lluvia, pero también de luego vienen las bajas temperaturas. Entonces, aquí Claro, y también los la animales enfermedad tienen... respiratoria. Correcto, a eso quiero que llegar un poco. Sí, cuando los perros, sobre todo los que se mojan, ellos están acostumbrados quizá al frío, pero el mojarse ya nos lleva a tener un aumento de resfrío en estos animales. Si son animales callejeros o son de casa que estuvieron en el patio, van a empezar con tos, con enfermedades respiratorias, con flemas, y ahí es importante llevarlo a un centro asistencial, a un médico veterinario, para que les den los medicamentos adecuados. Si ven que el perro está tosiendo constantemente, si tiene una respiración más agitada, una disnea, se va a generar un resfrío en nuestros animales, ¿El perro es en más los cuales proclive tenemos que, que el gato? sí. No, el gato también, pero los gatos, claro, se esconden más, es más fácil para ellos esconderse en ciertos sectores. En cambio, un perro que está en un patio y no tiene un techo o un lugar donde cobijarse con el frío o la lluvia, les va a costar más que a los gatos. Por Eh, eso es mayor la probabilidad en caninos. Hay muchos, nosotros los humanos, yo tengo una perrita, soy más de tenerla en interior. También estos cambios de temperatura pueden perjudicar los animales, a los perritos, a los gatos, qué sé yo, que son más caseros, pero de Exacto. pronto tienen que salir a la humedad. Sí, puede afectar el frío que les entra en la nariz directamente, va a generar de que tenga una secreción nasal o cuando están muy tapados también hay que tener cuidado con las enfermedades por humedad, porque normalmente en invierno le colocan el chalequito que está todo el invierno, pero podemos tener el riesgo a que esa humedad se genere ácaros, generar ácaros o hongos en la piel de estos animales, por lo tanto ahí también es ventilar un rato esos chalecos, no generar que siempre estén con ellos porque va a generar un cambio en la microbiota de la piel del animal. Gracie, queremos agradecerle por este contacto y por estos datos tremendamente importantes para la comunidad con respecto al virus ANTA y también a lo que son los animalitos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Que buenas tengan una buena tardes. tarde. Igual. Hasta Gracie luego. Moya, médico veterinario del Centro